Muy buenas, Vale. tocayo. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Encantado. todo? Oye, un placer conocerte, aunque sea por medio de una pantalla. Ya Igualmente. habrá, ya habrá turno de conocernos en persona. Conozco Pero al bueno, artista de algunos cuantos cuadros, sí, señor. bueno, antes que nada, agradecerte, como no, el estar aquí. Supongo que estarás bastante liado, ¿no? Pero Gracias a Dios, sí, o sea, pero no te preocupes, un placer. Gracias por la invitación. Lo teníamos pendiente, me acuerdo que hacía tiempo que lo sí, intentamos, sí. pero hay que cerrar las cosas, así que aquí estamos. Pregunta por aquí si se quedará subido el directo. Si no pasa nada, se queda subido el directo. Espero no liarla. Al final habrá, al final habrá un turno de preguntas para quien, o sea, quien quiera preguntar algo, si puede ser relacionado con el tema, se tiene que quedar hasta el final y hacer su pregunta. Bueno, si te Una pregunta antes parece, de empezar, porque no sabíamos si esto es una hora, porque es que antes sé que había un límite de una hora, no sé si ahora hay cuatro, dos, no hay límite. yo lo vengo haciendo de una hora, pero si vemos que nos Vale, quedamos cortos, cerramos, guardamos y empezamos otro. Si venga, nos quedamos con ganas, venga, perfecto. ¿vale? O si no, invitamos a la gente a una segunda parte. Por supuesto. Bueno, vamos con las presentaciones, aunque parece que sobran un poco. Pero bueno, Javier Villamor es licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid. Ha escrito, bueno, ha participado en los libros de Pandemonium 1, Pandemonium 2 y creo que estáis ahora sacando el Pandemonium 3, ¿es así? Sí, señor. En breve saldrá el español y luego en inglés. Más Bien. necesario en los momentos que están corriendo, complicado. Y también es editor jefe del Toro, el Toro TV y director de Paradigma 21. ¿Es correcto? Sí, señor. Muy bien. Pues, y yo Bueno, tengo y currículum tú eres... más. Yo tengo Preséntate. un currículum más sencillo de momento, espero aumentarlo con los años. Bueno, yo estudié diseño gráfico y publicidad. Ahora estoy estudiando historia del arte y bueno, me dedico al diseño gráfico, a las artes plásticas, a la publicidad también de vez en cuando y a distintas materias relacionadas con el arte. Y por lo que yo me dedico, pues me interesa especialmente este tema porque creo que es muy importante en los días actuales, que vivimos en una sociedad de comunicación, de consumo, si se puede llamar así, por suerte o por desgracia, en el que la imagen es imprescindible en nuestros días. Y como sé, bueno, como sigo a Javier desde hace ya bastante tiempo y me veo todos sus vídeos siempre que puedo, que recomiendo verlos porque va a ayudar mucho, más allá de lo que podamos decir aquí. Bueno, creía que Javier podía aportar una visión desde el aspecto del periodismo como comunicador profesional, si se puede llamar así, que creo que sí, pues Suena muchas más bonito, sí. relevantes, mucho más relevantes de lo que pueda opinar yo, que soy un aficionado, al fin y al cabo, ¿no? Así es. Entonces, el tema que nos convoca hoy es, según se ha podido ver en el cartel, batalla cultural, redes sociales e imagen, el poder de la imagen. Vamos a hacer distintos apartados, intervenimos los dos. El primero es el de la batalla cultural, que es un término que se está poniendo muy de moda, yo creo que ya lleva bastantes años vigente, por lo menos aquí en España parece que es bastante nuevo, pero en América sí que Agustín Laje ya lleva un tiempo hablando de ello. Sí, señor. Y quería hacer... Agustín, Nicolás. La batalla, sobre todo, viene más de allí. Aquí hemos tardado en tomarla. Y aunque los frutos están dando buenas perspectivas, vamos a ver qué pasa en el futuro, porque hay que continuar. Aquí llegamos tarde para lo bueno y para lo malo, siempre nos pasa eso. Bueno, la batalla cultural, quería hacer un pequeño comentario de dónde viene este término o de cómo se mencionó por primera vez. La batalla cultural, la Kulturkampf, que viene a ser más o menos la traducción, eh, nació en Alemania en el siglo XIX. Sobre todo fue protagonista o se empleó a través de la unificación alemana. Según he leído, no puedo decirlo con total seguridad, pero por lo visto era algo así como la lucha del protestantismo y del liberalismo contra el catolicismo, que estaba en contra de la unificación alemana o algo así había, porque recordemos que Alemania, antes de la unificación de 1871, creo recordar, estaba dividida en bueno, numerosos principados, cantones, etcétera. Y bueno, tenían sus líos políticos, como siempre, y se empleó eso, la Kulturkampf. Creo recordar, me corriges si lo sabes eso o es así, que era precisamente cambiar la mentalidad de los católicos
para que se adaptasen a esa unión alemana. Sí, Viene así por es. ahí, ¿no? Claro, cuando se unifica Alemania, no, igual que pasa con Italia, no había ese sentimiento de nación, o al menos como obviamente nosotros que somos la nación más antigua de Europa y si no prácticamente de los últimos, bueno, prácticamente del mundo moderno, ¿no? Y el problema es que obviamente pues se encuentra el Kaiser con ese problema quizá de legitimidad, aunque hubiera ganado la guerra Francia, y lo que se trata obviamente es de encauzar la forma de ser alemana para que él no tuviera problemas a la hora de gobernar. De ahí conocemos ahora esa Alemania prácticamente mayoritariamente protestante y con esa forma de ver el mundo tan particular, que también eso es cierto que quizá ha conformado a Alemania como lo que es, ¿no? Que a pesar de también haber perdido dos guerras mundiales, sigue siendo la primera potencia europea, obviamente con sus cosas, ¿no? Es decir, vemos ahí la financiación de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero ahí es donde se empieza a hablar. Lo que pasa que luego como todo esto también viene del mundo anglosajón, sobre todo ahora la mayoría de influencia, el cultural battle, ahora viene la cancel culture, ¿no? También que quizá es algo que tengamos que tocar, la política, la cultura de la cancelación. Todo parece que son culturas, pero en el fondo no es otra cosa que la batalla política y el dominio o la hegemonía de las ideas. Y en el mundo en el mundo hispano, ahora vamos atrasados también, como en otros aspectos, pero eso creo que también nos ha salvado de muchísimas debacles, ¿no? Es decir, si comparamos nuestras formas, nuestras sociedades, a pesar de que quizá materialmente sean mucho más pobres que las anglosajonas o las no europeas, creo que el pozo que tienen precisamente por ese espíritu mediterráneo, entre comillas, nos hace ser todavía más resilientes. Es una palabra muy moderna que también odio, pero creo que nos permite aguantar, ¿no? Estaba hablando precisamente antes con una mujer colombiana y citaba, le ponía el ejemplo, ¿no? Citando el mundo al que vamos ahora, si tenemos en cuenta que quizá, pongo el ejemplo nuestro de español, ¿no? En Iberoamérica también quizá pase semejante, no, hasta hace nada nuestro país era pobre, prácticamente pobre, mucho más agrario de lo que somos ahora, agrícola. Y en cambio, si ponemos el ejemplo del mundo al que vamos de alguna manera, o lo que nos quieren decir hacia dónde nos vamos, a nosotros, en cambio, yo creo, no te conozco, pero seguro que si nos ponemos con una bota de vino, unas buenas conversaciones, una buena compañía, nos tiramos a horas hablando y nos lo pasamos pipa, ¿no? O sea, no nos hace falta quizá esa necesidad, aunque bueno, la batalla cultural, como se entiende ahora, obviamente es una batalla en las ideas, por la hegemonía de unas ideas que después conforman las sociedades, que obviamente fruto de las creencias, costumbres, formas de ser, historia propia, que de alguna manera es lo necesario ahora para evitar que se nos resetee, ¿no? Esa palabra ahora muy de moda también, porque lo que intentan al conformar, siempre los totalitarismos han ido a conformar nuevas formas de ser, nuevos humanos, y lo que estamos ahora precisamente es en esa batalla para la conformación de un nuevo humano, ¿no? Mm. Y en esa batalla, que desde luego no es igualitaria, No. estamos nosotros y están ellos. ¿Qué pasa? Que ellos tienen las televisiones, las redes sociales, tienen los bancos, tienen etcétera, etcétera, etcétera. Eso daría para un tema aparte. Hay mucho en YouTube, hay muchas charlas sobre ellos, se puede ver, es muy interesante. ¿Y nosotros qué medios tenemos, qué armas tenemos a nuestra disposición? Pues las que nos dejan. Las redes sociales y poquillo más. Tú tienes tus pinceles, Bueno, que eso también. has hecho mucho, yo creo que has hecho mucho o estás haciendo mucho y harás mucho por esa batalla, ¿no? Ya hablaremos de eso después más adelante, pero el tema de la imagen es fundamental. Y si quizá algo ha pecado el lado conservador, por llamarlo de alguna manera, o la derecha, si lo queremos llamar, es precisamente quizá de haber perdido esa carrera de la propaganda históricamente, ¿no? Ahí tenemos como en la guerra civil en España, el bando nacional de alguna manera se despreocupó de la importancia de la propaganda, a pesar de que también obviamente a nivel internacional tuvo después sus logros. Y luego hemos visto cuál es el fruto. A pesar de ganar la guerra, de tener 40 años de progreso económico a pesar de las diferencias y de los conflictos, después parece que la historia es muy diferente, ¿no? Que la ha ganado la izquierda. Y de alguna manera quizá eso es también importancia o ese es uno de los pilares más importantes que tenemos que hacer frente ahora, ¿no? Hay una serie de personas, de fuerzas políticas que están intentándonos imponer una forma de ver el mundo muy concreto y por lo tanto una forma de ver el pasado muy concreto, que es ahora lo que estamos viendo con esto de la memoria histórica, que creo que no hay en otros países, o al menos quizá no, por ejemplo, en Colombia, México, eso todo, bueno, tiene su memoria histórica en la educación muy particular, pero en la nuestra lo estamos sufriendo descaradamente, ¿no? Esa construcción, o sea, esa batalla por las ideas
que es una batalla por la historia. Desgraciadamente, creo que está haciendo muchísimo daño. Sí, respecto, me gusta ese comentario que has hecho a mis obras. Una obra hoy en día, la ventaja de estar hoy en día es que tú publicas, antes necesitabas una galería que te publicase. Hoy por redes sociales puedes llegar, si eres bueno, a muchísima gente. Hay gente que tiene cientos de miles de seguidores, me refiero a ilustradores, pintores, etcétera. Entonces, por ese lado nos viene muy bien. ¿Qué pasa? Que esto lo hablaremos un poquillo más adelante. Porque tengo datos muy, muy interesantes del poder que tiene hoy en día la imagen. Sobra decirlo, pero estamos todo el día rodeados de imagen. Después lo podemos tratar con un poquillo más de detalle. Quería hacer otro comentario sobre la memoria histórica que comentabas. Es que la memoria histórica no es nada nuevo. Esta gente se cree que, no sé, que está descubriendo algo. Para nada, la memoria histórica, que se podría llamar más bien damnatio memoriae, eso ya lo hacían los romanos. El emperador que no creían que era bueno, le picaban la piedra, borraban su nombre, borraban su perfil y ya está. Pero no solo los romanos, los egipcios también lo hacían. El templo de Hatshepsut en Egipto, ya del reino antiguo, en 1000 a.C., más o menos, el rey que le sucedió, por lo visto no le gustó, total que destruyó su templo. Eso ya lo hacían en Egipto hace 3000 años. Digo, no es nada nuevo. Entonces, quieren efectivamente reescribir la historia, algo así como un Orwell, para poner su versión, claro. La historia la escriben los vencedores y hoy en día el gobierno que ha vencido pues es el que es y quiere escribir la historia conforme a ellos le parece bien, claro, para justificar de algún modo su gobierno de dudosa eficacia, porque he visto está que no nos está llevando por buen camino. Pero hay algo interesante ahí, ¿no? Por ejemplo, con el Imperio Romano, esa era la condena al olvido. Es decir, de alguna manera se te Exacto. borraba de todos los archivos. Pero la historia, aunque se te borrara de los archivos, obviamente se te iría olvidando, pero la historia estaba ahí, es decir, no se podía cambiar de alguna manera, ¿no? El problema ahora es que se intenta imponer una visión sobre la historia muy concreta y justo también lo estaba hablando estos días con el tema del reseteo, cuando la agenda global ahora nos está promoviendo la digitalización o una educación de calidad. ¿Cuál es el problema? Vamos a un mundo digital, ¿no? Obviamente estamos hablando de años a vista. Pero hasta ahora, por ejemplo, tú te has formado con obras, tú has palpado libros de obras, has mirado, ¿no? Has sentido, has estado ahí presente. Yo en mi caso, libros o enciclopedias, lo que sea, ¿no? O sea, leemos cosas, las palpamos, las hacemos propias. Cuando vamos a una sociedad digital o digitalizada completamente, el problema es que, como tú decías antes en 1984, como la verdad era lo que en ese momento tenía que ser la verdad, nos enfrentamos a un paradigma absoluto. Es decir, la verdad ya no es un hecho, ya no es un hecho absoluto, la verdad con mayúsculas, y ahora siempre va a ser dependiente de los intereses del poder de turno. En este caso lo estamos viendo eso, ¿no? Es decir, eh, y sobre todo, ¿cuál es el problema de lo digital? Lo hemos visto, por ejemplo, en Wikipedia, en muchos eventos, cuando hay algún atentado o ocurre algo que la gente de repente se pone a ver en Wikipedia, se empiezan a borrar datos rápidamente. Hay de repente cientos y miles de editores a la vez cambiando datos de páginas. Eso está reescribiendo la historia. Eso está Exacto. reescribiendo lo que se puede conocer de las personas. Entonces, si vamos a esa sociedad digitalizada, a mi miedo es que la batalla cultural de alguna manera va a desaparecer, porque ¿qué va a haber? ¿Por qué va a haber que luchar si en ese momento el niño va a aprender lo que en ese momento interesa que aprenda? ¿No? Lo que la verdad es lo que en este momento tiene que ser la verdad. Ya no hay un pasado, ya no entroncamos con una tradición, ya no entroncamos con un progreso propio de educación, de saber cómo son los pozos que se van quedando y qué es lo que hay que aprender de cada momento, ¿no? Eso es algo que me preocupa bastante. Todavía no tengo hijos. El día de mañana, como siempre digo de bromas, acabaré en la cárcel, ¿no? Porque viendo lo que les van a enseñar o lo que están enseñando ahora a hijos de amigos míos, es verdaderamente frustrante. Yo creo que tú eres más joven que yo, pero afortunadamente hemos salido a tiempo de todo lo que está ocurriendo, ¿no? La educación ahora en sí ha perdido tanta calidad porque no por la calidad en sí, sino porque ya no se enseña nada. Ahora se adoctrina y eso hace que las personas no piensen. De ahí es el problema de la importancia de la batalla cultural es esa, ¿no? Es decir, se había impuesto un cordón sanitario, algo que está muy de moda, a ciertas ideas, no se puede hablar de ellas, va muy enfocada a la política de la cancelación que estábamos hablando ahora, y precisamente hace falta salir a gritar diciendo esto no es así, o esto pienso que yo no es, o yo pienso que esto no es así, ¿no? El hecho de dar esa batalla creo que es fundamental, siempre lo comento. Nos hemos sumado, este bando se ha sumado hace muy poco a esa batalla, o al menos no habíamos comprendido hasta qué punto
traspasaba los límites de nuestra privacidad y en muy poco tiempo se han puesto muchísimas, bueno, yo creo que se han hecho muchas victorias, ¿no? Por ejemplo, con el tema de algunos cuadros que has hecho o dibujos, como quieras llamarlo, del tema de la batalla por lo de la leyenda negra, ¿no? Que se han hecho virales. Luego otro, por ejemplo, que hiciste con el tema de las violaciones, ¿no? De si es blanco es peligroso, si es inmigrante no pasa nada, ¿no? Y eso también se hizo viral, ¿no? Porque lo bueno que hacéis los dibujantes o los artistas es que con una imagen captáis una muy buena idea. Y eso es algo que también ha funcionado siempre, ¿no? Es decir, si a veces transmite más, esa imagen vale más que mis palabras, es precisamente por eso. Si tú has llegado muy lejos con el tema de las redes sociales, es en parte porque solo con una imagen estás transmitiendo mucho. Y eso creo que nos estamos sumando. Poco a poco estamos comprendiendo la importancia de la imagen, la importancia de la estética, la importancia de tener una correcta presentación de ideas que hasta ahora prácticamente se había dejado de lado. Uno de los profesores ha sido Luis Eugenio Togores, historiador, seguramente le conozcas, Mm. historiador militar, etcétera, muchas novelas, biografías, por ejemplo, de oficiales del bando nacional o de Muñoz Grandes, por ejemplo, ¿no? Y siempre me decía, me acuerdo en la universidad, me decía, no, es que, Javier, la historia está ganada, está escrita, ¿no? O sea, nuestra batalla está ganada, que está escrita. Y yo decía, ya, Luis, pero es que ya la gente no lee. O sea, antes con el libro en papel, eso estaba hecho, porque a poco que leyeras te dabas cuenta de cuál era la verdad. Ahora el problema es que la gente no lee, ¿no? Que ya no se informa, que quizá a través de un influencer que diga una mentira o algo que sea erróneo, un dato erróneo, eso ya se convierte en algo mucho más verdadero que la propia verdad. Sí, así es. De hecho, precisamente, bueno, yo soy de papel, yo todo lo que puedo, todos los libros que puedo, me los compro en físicos. Un PDF al final se almacena en el ordenador y los pierdes y no lo vuelves a ver en la vida. Solo Tengo lo dejo gigas de alguno. PDF si quieres. ¿El qué? Que tengo gigas de PDFs que no he abierto ni uno solo. No, exacto, yo tengo ahí carpetas con cientos y no los voy a leer nunca. Y aquí tengo la biblioteca y poco a poco me los voy leyendo. Aunque cada día suben más, por suerte. Decía un autor, un tal Thoreau, este es el de la resistencia civil o pacífica que inspiró a Gandhi por lo visto. Decía que el ciudadano tiene el periódico como su Biblia. Lo tiene él siempre el periódico encima, en el bolsillo, en el bar, va al baño y también tiene periódico. Y es como si fuese su Biblia. Se acuesta con él incluso, lo deja en la mesita, ¿no? Y eso yo leyéndolo, yo pensé, ¿cuál es hoy nuestra Biblia? El móvil, nos levantamos y es lo primero que cogemos. Nos acostamos y es lo último que dejamos. Ahora mismo estamos con el teléfono, yo por lo menos. Los que nos están viendo estarán con el teléfono seguramente también, o con el iPad o con el ordenador. Pero en la pantalla es esa telepantalla que decía Orwell, pues la llevamos por todos lados, por todos lados. Entonces es imprescindible estar ahí. Efectivamente, las imágenes son imprescindibles en ese aspecto, porque el poder que tiene una imagen no lo tiene un texto. Tú te puedes currar un texto en Facebook que sí que sea perfecto, académicamente una maravilla, pero lo leen tres personas, porque yo no puedo dedicar, o sí puedo, pero no quiero, dedicar media hora a leer ese texto, o ni 10 minutos ni cinco, no voy a dedicar más. Una imagen, ¿qué es lo que pasa? Que una imagen, fíjate, es que me ha apuntado estos datos porque me parecen muy reveladores. Una imagen se procesa 60.000 veces más rápido que un texto. Es instantáneo. Lo ves, lo entiendes y no pasa ni un segundo hasta que sabes lo que quiere comunicar. Te puede dar un poco de pensar, si te puede pensar mejor, pero es instantáneo, no tienes que pensar siquiera. Un texto, ponte a analizarlo, interpretarlo, bueno, tardas Y mucho más. primero entenderlo. Primero entenderlo Que hay exactamente. gente que no lo entiende muchas veces, sí. Sí, así es. Entonces, por eso tú comentabas algunas imágenes mías, algunas de esas viñetas que han llegado algunas hasta millones de impactos en pantalla. Hoy día no lo sabría porque me borrarían las redes sociales. Eran Es lo, políticamente, eran es lo de la incorrectas política de la políticamente. cancelación. O sea, tú, por ejemplo, eso que me acuerdo con el soldado contra el ogro ese, ¿no? De la leyenda negra. Es Ese sin obviamente problema. luego, luego el de las violaciones, ¿no? Claro, es que solo te está resumiendo el gran problema que hay ahora, ¿no? O sea, si el problema de la política de la cancelación o la cultura de cancelación parte precisamente como consecuencia de esa batalla cultural que se empezó hace unos pocos años. Y cuando hablo de esos logros es precisamente porque
al igual que tú antes citabas a mi amigo Agustín y otra gente, es cuando hemos ido a debates, sobre todo Agustín en este caso, no tienen argumentos. El otro día, no sé si visteis el debate que estaba todo el mundo expectante de Agustín con Gloria Álvarez, Sí. una Gloria que, bueno, pues que en principio se erigía como musa del conservadurismo, después de repente empezó a atacar el conservadurismo para estar en una especie de posición de centro que se convirtió en un libre progre. Y claro, te das cuenta de hasta qué punto sé, hay ciertas ideas que son irrebatibles. O que si te pones a debatir no hay argumentos contra ellos. Por ejemplo, el aborto, ¿no? No hay argumentos científicos. Al principio los pro aborto llevaban siempre el discurso o el debate a las ideas científicas, de que Viviana Aido dijera que el feto no era un niño y por lo tanto se podía matarlo, en fin, esas cosas. Cuando vieron que era imposible debatir eso a nivel intelectual, se pasaron al puro sentimentalismo, ¿no? Y estamos ya en la política del sentimiento. Ya no es política de razonamiento, no es política de pensar, todo es política sentimental. Que si a mi abuelo le han matado, que si no me dejas mis derechos para abortar, que si estoy oprimido. Y claro, entonces ahora entramos en esa política de la cancelación. Como tú me ofendes, yo tengo que cancelar tu discurso porque es ofensivo. Y tú solo vas en imágenes, por ahora, ¿no? Y es cierto que una imagen puede ser censurada. Pero precisamente esa censura, o sea, esa imagen yo creo que todavía te permite a ti evitar ciertas censuras que a mí, por ejemplo, a gente como que en el caso como yo, no podemos hablar, ¿no? O sea, tú solo con una imagen todavía digamos que la inteligencia artificial no ha logrado leer el concepto de que la imagen, dice, bueno, leo una imagen, ¿no? Leo píxeles, pero ¿qué me está diciendo estos píxeles? La inteligencia artificial todavía no está desarrollada para entender eso. Pero ahora, por ejemplo, pongo ejemplos de las charlas que he dado sobre el COVID, ¿no? Pones el COVID como texto en una imagen y te lo lee. Pones el COVID en la descripción y te lo lee cancelado, ¿no? O sea, censurado. O con la alertita de este vídeo contiene información de COVID, lea la información oficial. Eso todavía no ha pasado a término de imagen, que es el póster de la propaganda que hablaba antes, ¿no? Pero luego también a nivel, como tú, me gustaba el dato que acabas de dar, ¿no? De impacto, de cuánto tarda una persona en entender lo que está viendo. Un escrito es lo más lento y lo, como tú decías, ¿no? Lo que más cuesta esfuerzo. También es cierto que quizás sea lo más completo. Después vamos al audio y después vamos a la imagen, ¿no? O sea, quizá también cuanto menos información tengamos para entender, más fácil sea procesar por el cerebro. De ahí también que quizá la complejidad de nuestra cultura como civilización haya caído en picado, ¿no? Hablamos de la complejidad de la música, la complejidad de los textos, la complejidad incluso de la comunicación diaria, ¿no? Yo me acuerdo, tú te acordarás de tus abuelos, de cómo hablaban, incluso hasta nuestros padres, ¿no? Era una expresión mucho más pura, mucho más elaborada. Y siento que cuando yo incluso me comparo con ellos, me daba lástima de pequeño. No quiero imaginarme ahora lo que pueden ser las otras generaciones que prácticamente no saben ni hablar, muchas de ellas. No, o sea, hablar sí, prefiero expresarse, ¿no? El otro día veía un vídeo de este programa de la Uno, que se ha puesto de moda ahora, de super progre, con ¿De qué es? trans y tal. Y Gen, gen, sí, algo así. salió un hombre vestido de mujer que decía que, claro, que las 40 horas semanales de trabajo y con todo lo que estaba ocurriendo, que no estaba frustrado porque no podía procesar sentimentalmente todo lo que estaba ocurriendo de alguna manera, ¿no? Y hemos generado jóvenes completamente indefensos. Y de alguna manera esa batalla cultural yo creo que también es por el futuro, ¿no? Mucha gente piensa que es por el presente y no, esto es sobre todo por el futuro, para que podamos tener un mundo mejor. Yo creo que el futuro no me gustaría vivir dentro de 100 años porque tiene que ser el mundo terrible. Tiene que ser terrible. Al ritmo que va esto, Javier, yo no quiero estar en 2000, en 2200. Tiene que ser eso. No, no me Bueno, gustaría ni imaginármelo. si se cumplen los planes que hay, creo que en ese momento ya seremos casi como Matrix, la película, o como Avatar, ¿no? O sea, el objetivo o sea, lo que se está estudiando ahora es cómo convertir nuestros impulsos electromagnéticos del cerebro en números, ¿no? Cero unos para poder ser leídos digitalmente. Cuando eso se logre, el siguiente paso es el proyecto de Rusia 2045, es traspasar nuestra alma, o sea, nuestra personalidad, convertirla en un disco duro y poderla tener en otro sitio. Yo creo que la gente de 2200 ya serán medio cyborgs. Así que Sí, bueno, pero eso, la batalla cultural no sé dónde quedará ahí, ¿no? Yo creo que es el momento ahora, es, como se suele decir, ¿no? Nunca es tan fuerte una idea como cuando ha llegado su momento, ¿no? Y yo creo que este es el momento.
es el momento para que todos hagamos lo posible en nuestra vida para poder frenar esto, o al menos paliar en la medida de lo posible los efectos negativos y secundarios que pueda tener. Black Mirror tiene algunos capítulos, esa serie la Ujú, recomiendo, da que pensar. ujú. Eh, Eso que te saquen la memoria y poder proyectarla en una pantalla, tiene, no sé, a mí no me termina de convencer. Luego se verá normal, claro, pero a día de hoy parece... Igual que hace 100 años, es imposible que tú en Madrid, que creo que estás en Madrid, supongo, Sí, y yo aquí en Villarrobledo, en La Mancha, hablar a través de una pantalla, pues mira, tú se lo dices a alguien y no te cree, efectivamente, pero el progreso este es imparable, yo creo, por suerte o por desgracia. El fin de la historia está muy lejos de llegar. Eh, Has visto estos acontecimientos. Si uno lee historia, si tú te coges un libro de historia, está lleno de conflictos políticos, de avances tecnológicos, efectivamente, de guerras, son sucesiones de desgracias, en cierto modo, y bueno, con las armas que tengan para reprimir a la población de 2100-2200. Pero eso son reflexiones bueno, a viva voz. igual no haga falta ni reprimir, porque dentro de la batalla cultural, ¿no? ¿Cuál es el problema también de la digitalización de ahora? Todo pasa por estos dispositivos, pero estamos viendo cómo se nos censura continuamente, ¿no? Y yo creo que obviamente la censura está motivada por el miedo a perder el control, porque saben que de repente esto se les ha ido de las manos, que quizá no tenían el control mental tanto como lo esperaban, y la gente ya está harta, ya está viendo que hay algo más allá, ¿no? Al otro lado del túnel, y se han puesto a censurar todos como locos, precisamente por eso. Es decir, yo creo que estas políticas no, obviamente no tienen nada que ver con realmente con el respetar los sentimientos de Pepita o de Pepito, ¿no? Mucho tiene que ver con precisamente que evitar que esas ideas o esa batalla llegue a las masas, porque entonces es cuando habrán perdido toda posibilidad, ¿no? Al fin y al cabo, como siempre, la masa crítica es donde está el poder. Ahora mismo la masa crítica está del otro lado de alguna manera principalmente. Se puede cambiar las tornas. En ese momento ya no tendrán nada que hacer, por eso ese miedo, ¿no? Por eso también ese comportamiento sectario. De no escuches lo que tienen que decir, te hermana, ¿no? Es un hombre blanco, cristiano, opresor, que busca tu mal, ¿no? Pero en el fondo cuando te pones a leer un poco y te pones a ver imágenes, memes, textos, vídeos, hay mucha gente que en mi caso me ha escrito y sé que también ha escrito a compañeros y que pensaban lo contrario a lo que piensan, o sea, lo contrario a lo que pensamos nosotros, pero que simplemente por un acto de honestidad intelectual se han dado cuenta de que había algo que no les habían contado, que obviamente ese control sectario, y dan el salto, ¿no? Y yo creo que precisamente por eso es tan satisfactoria la batalla cultural. No nos vamos a hacer ricos con esto, No. así que, pero bueno, merece la pena. Sí, creo que esta generación es la última que va a ser libre. Yo es que soy pesimista, creo que esta generación es la última que va a ser libre y en nosotros recae las generaciones futuras. Sobre las redes sociales, bueno, por volver a encauzar, Sí, eh, porque nos vamos. nos estamos yendo, pero es interesante. Tenemos aún tiempo. Sobre las redes sociales, efectivamente sí, decían por los comentarios que en redes sociales no censuran, claro que no censuran, porque no opinan, no quieren opinar como nosotros opinamos, o no, efectivamente, no tienen simpatía porque nosotros compartamos nuestra opinión porque va en contra de sus planes, sean cuales sean, que parece que están más o menos claros. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Eh, bueno, me he preparado aquí el poder que tienen las redes sociales, que es muy importante saberlo, porque parece que esto es gratis por algo. Esto es gratis porque con nuestros datos hacen sus negocios, los venden, la publicidad que vemos ayuda a financiarlas. No sabemos, yo no sé más qué harán con nuestra información, tampoco tengo muy claro que algo beneficioso para nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos hablando de algo y nos sale el anuncio en YouTube? O buscamos algo en Google y nos sale el anuncio. Efectivamente, si no pagas por algo, el producto eres tú. No sé quién dijo esa frase, pero creo que es cierta. Y, Totalmente, por ejemplo, totalmente, totalmente. para hacer un repaso rápido, porque tampoco quiero aburrir con esto, para que veamos el poder que tienen las redes sociales, Facebook tiene 2.500 millones de usuarios, creo que el mundo está en unos 7.000, 7.500 millones de habitantes. Sí. Instagram tiene 1.000 millones de usuarios. Facebook compró Instagram por 1.000 millones de dólares en 2012.
WhatsApp también tiene ahora 1.600 millones de usuarios. Fue comprada por Facebook también en 2014 por 21.800 millones de euros. Lo que es mucho dinero. Tienen más dinero que algunos estados, tienen mucho más poder que algunos estados. Totalmente. Eh, Después haré un comentario, pero TikTok tiene 800 millones de usuarios. Telegram, 550 millones de usuarios, que por ahora parece que es más o menos libre. Luego Twitter tiene 340 millones de usuarios y YouTube, que es de Google, 2.000 millones de usuarios. Pero esta gente tiene el poder para callarnos en cualquier momento con la excusa de que estamos en incitación al odio, cualquier cosa, efectivamente, como decías, no les preocupa los sentimientos de alguien que este comentario me ofende. No les interesa llevar una línea editorial para lo que tú y muchos periodistas como tú venís diciendo para implantar esa agenda que ya es tal, Agenda 2030, para el nuevo orden mundial. El problema de las redes sociales, bueno, como el problema de la tecnología, ¿no? Tiene su lado bueno y su lado negativo. Las conferencias que estoy hablando ahora del tema del reseteo, también pongo ese paradigma, ¿no? Es decir, oye, es cierto que los cambios van a ser, el trasfondo, todos nos lo van a vender como algo positivo, hay un trasfondo negativo y también creo que en los cambios hay oportunidades, ¿no? Yo creo que desde nuestro lado hemos sido históricamente reactivos en vez de proactivos, ¿no? Eh, Precisamente de ahí es donde ha ido ganando tanto la izquierda. Ellos se iban siempre planteando nuevos problemas y a los nuevos problemas que planteaba generaba las soluciones, ¿no? O sea, obviamente Juan Palomo. Nosotros hemos ido siempre por detrás. No hemos sabido anticiparnos a eso. Creo que tenemos una ventana de oportunidad con todo esto que estamos teniendo para poder anticiparnos. Es decir, si podemos saber hacia dónde van a ir o hacia dónde se va el mundo, podemos anticipar primero un nuevo lenguaje, una nueva narrativa, una nueva propuesta filosófica, una nueva imagen, una nueva forma de comunicar. Ahora bien, redes sociales. Decías, bueno, no sabes cuando decías no sabías hasta qué punto qué podían hacer con eso, ¿no? Claro, es que hemos llegado, hay un libro muy bueno de Shoshana Zuboff, que es el capitalismo, la era del capitalismo de la vigilancia, ¿no? Es decir, ahora ya no hemos ya en esta fase posmoderna, el dinero tradicional ya no existe, bueno, obviamente existe, pero digamos que ya no es el oro líquido, ¿no? Ya no es realmente lo más importante, sino son los datos de las personas, primero, como tú decías bien, porque somos el producto, es decir, se vende lo que tenemos, toda nuestra vida se vende a terceros, a cuartos y a quintos partners, ¿no? Y luego obviamente con eso hacen campañas de marketing, publicidad, pero el verdadero poder es la creación de fichas, ¿no? O sea, esto no lo soñó ni el totalitarismo más heavy de la historia, ¿no? O sea, tienen el control absoluto. Los sueños húmedos de Stalin es lo que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, el poder meterse en la cabeza de las personas y poder saber lo que están pensando hasta el punto de que, por ejemplo, el Facebook es capaz de anticipar lo que tú vas a votar simplemente sabiendo lo que tú publicas y lo que tú comentas, ¿no? Es decir, que yo ni siquiera sé lo que puedo votar quizá dentro de 20 años, ellos ya han anticipado ese voto, simplemente por tu comportamiento en redes sociales. Y luego hay algo muy concreto, que ese es el peligro, ¿no? Están porque mucha gente a veces nos hacen creer, ¿no? Diciendo, no, este dispositivo es más seguro, este dispositivo te protege más tus datos. Es cierto, por ejemplo, que con iPhone, yo ahora que me he comprado un iPhone, me he pasado, tengo los dos, ¿no? Pero estoy viendo las diferencias. iPhone te permite quizás tener una experiencia de usuario más personalizada. Android te permite cambiar algunas cosas, pero menos privado. Pero aquí el problema no radica en el dispositivo, radica donde esté la empresa. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, los que llaman el Five Eyes International, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia, si no me equivoco, o sea, lo que es la Commonwealth en gran parte, por ley están obligadas a dar los datos, ¿no? O sea, sobre todo en Estados Unidos. Por ley, todos los datos de estas multinacionales, por ley, tienen que ir a las agencias de seguridad, la NSA, por ejemplo. Entonces, claro, cuando nos dice, no, cuando pillaron a un terrorista diciendo, no, es que el Apple se niega a dar los datos y tal. Bueno, obviamente eso es falso, ¿no? Por ley tienen que dar esos datos a la NSA, las empresas radicadas en Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que pase por esos teléfonos que estén en Estados Unidos pasa por ahí. O Facebook, o Google, o lo que sea. Luego está el Fortnite International, que es países sobre todo europeos occidentales, España, Francia, etcétera, que se suman también a esa comunidad de inteligencia. Los 5 se pasan constantemente los datos, ¿cómo decirlo? Una solidaridad, entre comillas, de datos,
y luego están los 14 que también se comparten, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos está ahí. O sea, todo, absolutamente todo se sabe en tiempo real. Hay mucha gente que sigue negando esto, me parece muy bien, pero como se dice, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y eso a veces pone en peligro a terceras personas, ¿no? Mm. Y eso también es cierto que, dado a la hora de la batalla, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En ese sentido. A la hora de cómo gestionamos las redes sociales, qué contenidos publicamos, ¿no? Y, bueno, ya se ve, puede ver, en tu caso, por ejemplo, en el mío, si alguien se mete en nuestros perfiles, no solemos publicar cosas muy personales, ¿no? Es más o nuestro trabajo o nuestras ideas. Cuando veo, y sé que hay mucha gente que lo hacen con todo el amor del mundo, pero cuando veo publicar temas personales, hijos, dónde estás en tiempo real, a veces me preocupa mucho eso, ¿no? ¿Y qué consejo nos darías tú, puesto que en Instagram estás casi por 19 o 20.000 seguidores, creo ya, 18 creo casi. Sí. por ahí, por ahí? ¿Qué consejo nos darías para dar la batalla en redes sociales sin que, efectivamente, para llegar a cuanta más gente mejor, para hacer esta batalla cultural, este activismo a través de Internet, si se puede llamar así, para ser, ya digo, un contenido necesario que se transmita de forma apropiada y que no nos borren la cuenta en el proceso? Bueno, eso creo que lo último que has dicho siempre está, no digo que no duermas, pero siempre estás acongojado, ¿no? Diciendo, "No, me van a denunciar esto, me van a decir lo otro". Yo creo que primero es ser tú mismo, pero ser tú mismo bien construido, ¿no? O sea, no poner gilipolleces, con perdón, ¿no? Eh, intentar tener algo que contar. Yo creo que todos tenemos una forma de pensar muy concreta, que todo el mundo realmente tiene algo que decir en algunas cosas, en otras no. Pero creo que sobre todo encontrar tu nicho. Me acuerdo, uno de mis mentores periodísticos, Gustavo Morales, profesor y gran amigo, siempre me decía que primero tienes que conocerte a ti mismo para poder después dar todo lo que tienes, darte, ¿no? A los demás. Y cuando uno se conoce o cuando llegas a saber un poco cuál es tu misión en este mundo, cómo te sientes más cómodo, cuáles son tus puntos fuertes, yo creo que ahí es cuando puedes contar. En el tema de redes sociales es simplemente tener una estrategia de comunicación. Con esto no estoy diciendo que yo tenga un planning semanal, diario de lo que publico, porque no es así. Publico según pienso, siento o según voy haciendo. Pero luego también es importante, yo creo que el crear comunidad, ¿no? Eh, si algo permite, bueno, esto precisamente como estabas diciendo, es que tú y yo estemos hablando desde el mismo país, pero en puntos diferentes, como si estuviéramos hablando con alguien del otro lado del charco, pero crear comunidad. Es decir, cuando tú empiezas a publicar cosas y la gente empieza a seguirte, de alguna manera también tienes un compromiso con ellos, ¿no? No hace falta que estés todos los días, porque si no, no viviríamos. Pero ese compromiso va creando ese lazo de contenidos, de formas de pensar, de influencia común, que poco a poco va conformando ese grupúsculo a la hora de enfrentarse a cosas, ¿no? Luego, obviamente, a nivel de redes sociales, saber qué publicar en qué red. Cada red tiene su tono, cada red tiene su mensaje. Yo por eso todavía no me he pasado a TikTok, porque lo de bailar y eso todavía no va conmigo. Todavía, ¿no? También quizás depende del momento. Y luego también depende de lo que tengas que contar. Es que yo creo que ahí es personal, muy, muy personal e intransferible, ¿no? Por ejemplo, yo llevo años en redes sociales, llevo años diciendo lo que pienso, pero sin miedo tampoco, ¿eh? Nunca he pensado en esto, no lo voy a decir por censura. Obviamente tienes que evitar insultos y palabras malsonantes, pero siempre he contado un poco todo lo que he querido contar. Pero luego creo que también llega su momento, ¿no? Yo, cuando, por ejemplo, llega la pandemia el año pasado y de repente en muy poco tiempo despego, es así, porque estadísticamente empecé a petarlo, era el momento. O sea, todo lo que yo había estado soltando de manera sistemática desde hace años había llegado a algunas personas, pero no había calado en un grueso. Pero en ese momento, por las circunstancias en las que se da el mundo, ese mensaje llega a algunas personas, empieza a hacer viral y te das cuenta de que eso que tú habéis estado repitiendo, de que realmente lo decías porque lo sientes, hay un momento en que alguien lo capta, ¿no? Es como una nube de datos y de repente eso alguien conecta y siente que tú le estás diciendo algo a esa persona. Esto es como, por ejemplo, vas a misa y la homilía o el texto te toca, ¿no? Es decir, esto es para mí. Pues obviamente depende de cada uno y cómo lo sienta, pero ahí es donde empiezas a construir. Entonces, así como tú has pegado tus petardazos en los momentos en los que has publicado ciertas cosas,
cada uno tiene que encontrar su momento, ¿no? Siempre soy, creo que, sobre todo creo que también tienes que ser puro, realmente creerte el mensaje, ¿no? Si se ha echado mucho en cara a muchos influencers y a otras personas algunas cosas es porque obviamente se sabía que eso que estaban diciendo no era porque lo pensaran, ¿no? Y yo creo que ser eso, ser uno mismo ayuda mucho a que tu mensaje sea captado de manera empática por muchas personas. No porque digas algo mejor o peor, sino simplemente porque realmente transmites esa idea de estoy haciendo esto porque realmente siento que lo tengo que hacer. Así que además no es que nos salga gratis. Si ponemos ciertas cosas, a lo mejor nos pueden hasta denunciar por vete tú a saber qué cosa. Esto es bastante. Si lo hacemos es porque de verdad creemos que es justo y que tenemos que luchar por ello. Y sobre todo sabiendo que los otros van a ir a muerte contra ti, ¿no? No Yo van a doy por perder ni una hecho, sola oportunidad. yo doy por hecho cada día que me levanto y cojo el móvil, doy por hecho de que me han borrado las redes sociales. Luego meto Instagram, a Twitter, digo, vamos, siguen aquí, otro día más, otro día para combatir. Y si no, pues me abro otra vía, digo, no pasa nada. Pero llegará ese momento en el que por cualquier cosa te quieran censurar, pues te vas a otro sitio. Lo pones con otro nombre. Pero hay que estar ahí porque, vamos, yo, si algo, como hay otra frase, no recuerdo de quién, si no luchas por tus ideas o tus ideas no valen o el que no vales eres tú. Yo creo que mis ideas Si no son. me equivoco, era un clásico, o sea, Platón o Aristóteles, creo que alguno de esos, o igual me equivoco, pero sé que era de la época griega, sí. ¿Cómo era? El hombre que no muere por sus ideas, o las ideas no valen nada o no vale nada el hombre, ¿no? Algo así. Algo así sería. No, se Sí. dijo, se dijo. Se dijo, pero es cierto, ¿no? A ver, luego asociado con lo que decías antes de lo de las redes sociales y lo que tienen sobre nosotros. Hay un problema también con esto y yo lo puedo entender, ¿no? Porque es cierto que puede acongojar. En las redes sociales soltamos muchas cosas. Y por redes sociales incluyo WhatsApp, ¿no? O sea, contamos miedos, intimidades, pecados, ¿no? Compartes cosas que quizá no contarías de manera habitual, incluso pasa por redes sociales. Eso antes o después se va a volver contra ti, ¿no? Tienes que jugar con ello, pero tienes que ser lo suficientemente coherente con tu forma de pensar y con tu forma de ser para que eso no te doblegue. Casos en España hemos tenido unos cuantos. A mí, por ejemplo, pues obviamente, te pongo mi caso, no me gusta hablar tanto de mí, pero me pongo en mi caso porque, bueno, eso es lo que me ha tocado, ¿no? Oficialmente, para el sistema, para los adversarios, soy neonazi, fascista, ultracatólico, paramilitar, racista, xenófobo, machista. Me han llamado masón, me han llamado liberal, me han llamado sionista, de todo, ¿no? O sea, y creo que cuando te llaman de todo, has alcanzado el culmen, ¿no? Si he molestado a todo el mundo como periodista, significa que quizá estoy siendo un buen periodista. Pero luego, obviamente, eso también, el pasado, quieras o no, vive contigo, ¿no? En el caso, pues aquí, pues ya sabemos, es más complicado, sobre todo si de alguna manera te posicionas de un lado más conservador, historia, contra esta gente, pues automáticamente eres tachado de X. Hay gente que eso le afecta, hay gente que eso le acongoja, no lo critico, pero también esto funciona así, ¿no? A ti, por ejemplo, si no sé si te han atacado directamente, pero si alguno te atacara y tú te echaras para atrás, o sea, te doblegaras, ahí es cuando has perdido. No porque ellos tengan o no razón, sino porque ese intento de cancelarte ha tenido sus frutos. Y ahí es donde perdemos, ¿no? Ahí es donde perdemos. Pero afortunadamente, gracias a Dios, creo que ese miedo ya se ha perdido, al menos en gran parte de este lado del pensamiento, ¿no? Es decir, que yo no soy conservador ni de derechas, más bien me considero de Bueno, tercera posición, sí, pero siempre. pero como eso ya sería explicar otras 2 horas o 3 horas lo que significa para que no haya malentendidos, bueno, siempre hago izquierda-derecha porque es más fácil, ¿no? Que a mí me han acusado de libertario, eso nunca, ¿eh? Eso a mí no. Por eso, Para los no, seguidores que me están viendo, que luego me lo recriminan. por eso digo que pues, es que al fin y al cabo, el problema que yo creo que las etiquetas, la importancia de la batalla cultural también es eso, ¿no? Por un lado se había impuesto un mundo de etiquetas. Tú eres tal, y yo creo que esa importancia de la batalla es para demostrar, hacer la pedagogía de que esas etiquetas ya no existen. No existen izquierdas y derechas, ni arriba ni abajo. Ahora es patriotismo, globalismo, ¿no? De alguna manera. O un tradicionalismo, como queramos entenderlo, y un posmodernismo totalitario. Y entonces, y en un lado y en otro, puedes casar con muchísimas percepciones y formas de ver el mundo diferentes, ¿no? A mí, por mi supuesto pensamiento,
o han pensado que yo actuaba de una manera mucho más reaccionaria o totalitaria o canceladora de lo que a mí se me ha hecho, ¿no? Y cuando la gente habla contigo y te conoce, digo, tío, pero esto, ¿qué tiene que ver una cosa con lo que tú eres, ¿no? Pero son precisamente esas imágenes, ¿no? Tú trabajas en ese mundo, que son capaces de conformar una idea de una persona y le puedes destruir completamente. El problema de las redes es ese, ¿no? También, que a veces quizá se dan voz a personas que no tienen un alma buena o, digamos, calmada y que si hay gente que puede destruirte la vida de arriba abajo. Hay Axel Kaiser, creo que se llama, hizo un Sí, libro hace poco, La Neoinquisición. Él lo llama a esos insultos arrojadizos que inutilizan tu argumento. Creo que lo llama totaler, algún término en alemán, totaler argument o algo así. Que son efectivamente esas etiquetas que te lanzan y ya lo que digas, ya da igual que como tú eres esto y esto está mal porque lo decimos nosotros, ahí te quedas. a veces con esto me recuerdo de la frase de Goebbels cuando estaba, no sé si era en el palacio este de Sportpalats, que dijo, Wollt ihr den totale Krieg, ¿no? O sea, queréis la guerra total, ¿no? Pues hay gente que tomó esa guerra total al pie de la letra y claro, contra esa guerra que te están haciendo todos los días en tu familia, en tu casa, en tu familia, en tu forma de pensar, con quién te acuestas, con quién no, pues eso es una guerra total. Desde que las feministas dijeron en los años 70 que lo personal es político, amigo, puedes evadir esa lucha, pero esa lucha te va a influir y va a modificar tu realidad. Hay que animar a la gente joven, ¿no? Y tú estás por debajo de 30 años, ¿no? 24. Bueno, eres un yogurín. Eh, por eso, eres joven y estás ahí metido, pero hay muy pocos jóvenes implicados con eso, ¿no? Y yo creo que hay que demostrar a los jóvenes que es muy importante eso, que se sumen a esa batalla, porque antes o después les va a afectar, ¿no? Um, yo viví una juventud muy buena, una infancia espectacular, nunca me faltó de nada, buenos padres, buena educación, pero hay que salir al mundo. Y el mundo es complicado. El problema es que nos venden que el mundo es de rosa. Yo colaboro mucho con Hacer Nación, que bueno, están por toda España y hacen activismo a pie de calle, reparto de alimentos, apoyando a los hosteleros, y creo que eso es lo importante, porque está muy bien la lucha en redes sociales, pero lo que no se materializa en la calle, en ayudar a nuestros vecinos, al final no sirve para nada, porque lo que hacemos en redes lo tenemos que llevar a la práctica. Es como el cristiano que sí que va mucho a la iglesia, pero al final no practica lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hay que hacer para facta non verba, que se decía. Está muy bien que digamos, pero también tenemos que actuar. Y por supuesto, defender aquí en redes sociales, que es lo que los medios que nos dan, está bien estar en la calle, como digo, pero también estar en redes sociales y utilizarlos en nuestro favor, dentro de lo posible. Eso que has dicho ahora me gusta, es muy importante, ¿no? También que la gente sepa entender que las redes sociales no es la vida real. Con esto que quiero decir, Vale. que las redes sociales a veces generan debates estériles en la red social que no salen de ahí. Eso luego hay que llevar, o esas propuestas hay que llevarlas también a lo físico, ¿no? Vuelvo a lo de antes del problema de la digitalización. Antes era más fácil eh, eh, contactar con gente o tener esas conferencias, ¿no? Dar charlas. Ahora en el mundo al que vamos es realmente complicado que esa lucha digital se plasme en lucha política, sobre todo precisamente cuando te das cuenta que gran parte de los resortes de poder están copados, están copados por el adversario y que no les gusta que tú les pongas en riesgo su sillón, ¿no? Pero creo que poco a poco se van sumando y, y antes o después, bueno, no, la victoria no está en nuestras manos, está en manos de Dios, así que simplemente hace falta luchar. Decía el otro día, a raíz de cuando perdió Argentina esta segunda votación por el aborto, me gustó mucho una frase de Lupe Batallán, que no sé si es suya o no. Entiendo que decía, Dios no pedirá, cuando lleguemos al cielo, Dios no nos pedirá las victorias, sino las cicatrices de la lucha, ¿no? Y también es cierto que tienes el espíritu guerrero o no lo tienes, ¿no? Es decir, la sociedad tiene sus guerreros, tiene sus recolectores, tiene sus ingenieros, creo que todos jugamos un papel perfecto, diseñado para nosotros y que encaja en ese plan superior. Pero por eso te decía antes la importancia de conocerse, ¿no? De saber cuáles son mis habilidades. Yo, por ejemplo, soy un negado dibujando. O sea, no te sé hacer ni un monigote, pero literalmente no te sé hacer ni un monigote decente.
En cambio, tú tienes una habilidad que eso hay que explotarlo, ¿no? Y que hay que mostrarlo y que si en tu caso además lo utilizas para dar la batalla de otra manera, creo que también te honra, porque hay muchos artistas que siempre te quieren ganar dinero con sus obras, ¿no? Y tú eres de esos artistas que creo que se implican con su país, con su sociedad, eh, que era un poco lo que eran antes, ¿no? Esa transmisión de la cultura para elevar el espíritu, elevar la conciencia, que poco a poco ha desaparecido. Primero porque se ha destruido la belleza y segundo porque lo que se promueve creo que es todo menos arte. Es un tema interesante porque no sé quién decía, tengo por ahí el libro, no lo encuentro ahora. Sí, Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica o mecánica, decía que frente a la estetización del arte, o a la estetización de la política que hace el fascismo, el comunismo pone la politización del arte. Y eso es lo que se ha venido haciendo durante todas estas décadas, hasta hoy en día, con el arte, utilizado como arma política. Lenin ya decía, creo recordar, Lenin decía que la literatura tenía que usarse como arma política también. Eh, los chinos, Mao, también hacían diversos congresos y en uno de ellos hablaron específicamente sobre el uso del arte orientado a la política, para usarlo como arma política, al fin y al cabo. El arte como propaganda, que es algo de lo que podíamos hablar en otro directo bastante interesante, que se ha venido haciendo durante toda la historia, pero con especial hincapié hoy en día. Y de hecho en Instagram, cualquiera que pase un rato en Instagram buscando, no sé, que pase el tiempo en Instagram, le salen sugerencias, pero siempre orientadas a ciertas cosas. Los stickers de Instagram que todos tenemos, a ver cuánto tiempo nos queda, que mire, vale, tenemos un poquillo. Los stickers de Instagram que te ponen los primeros, que salen unos personajes muy simpáticos haciendo piruetas y no sé qué más están haciendo. Cuando son ciertas fiestas religiosas, te ponen unos stickers, pero cuando son ciertas fiestas religiosas no te ponen otros. Todo eso es por algo. Cuando es la Pascua, por ejemplo, te ponen a lo mejor los huevos con el conejo, pero ¿por qué no te ponen en Semana Santa un capuchón, por ejemplo, un nazareno? Exacto. Cuando es el Anunnaki judío, te ponen los candelabros, no faltan. Cuando es otra fiesta musulmana, no falta tampoco. Pero para el O el cristianismo sí Año Nuevo que... Chino, que lo tenemos ahora por todos los lados en Madrid, ¿no? El Pero no torito hay una que... semana de la hispanidad. Sí, exactamente. Eso es por algo. No pensemos que es casualidad. Lo que pretenden es... Yo creo que está bastante claro la línea que siguen y lo que pretenden. Eso, el arte como adoctrinamiento es que es muy cierto, es que no lo puedes relegar, ¿no? Elvira Roca Barea lo explica muy bien en su libro de Imperofobia, de cómo la primera propaganda, digamos, de manera mecánica, industrial, fue precisamente la propaganda protestante contra el Imperio Español, ¿no? Contra el catolicismo en su momento, que funcionó muy bien. Y ella explicaba precisamente que como el Imperio estaba en una posición de hegemonía, nunca se dedicó a contrarrestar la propaganda, que luego resultó ser el gran error quizá del Imperio, ¿no? No contrarrestar esa propaganda de la leyenda negra, y lo estamos viendo ahora, enlazando con el mundo digital. Desgraciadamente hemos llegado a una sociedad en la que si no se ve algo, no existe. Antes sabías que tenías un señor natural que estaba en su palacio, y tú estabas ahí segando lo que fuera, pero y sabías que estaba ahí, ¿no? No lo habías visto nunca, pero sabías que estaba. Sí. Ahora el problema es que ahora hay tanta sobreinformación, tantos datos, tantas imágenes, tanto vídeo, tanto texto, que ya el cerebro no da más de sí. Antes igual una persona, la información que le llegaba era una noticia cada mes, ¿no? Y la asimilaba y la pensaba y la requete pensaba como las vacas comiendo el prado. Ahora el problema es eso, que estamos tan bombardeados que si no estás bien educado o no controlas bien tu mente, digamos, no sabes filtrar. O sea, te llega algo, se te olvida, al momento no existe. Y eso que tú estabas diciendo ahora de precisamente esa censura sutil, ¿no? De no festejamos la Semana Santa, no pongo iconos cristianos en las redes sociales, la pistola que antes había en WhatsApp ha desaparecido, ahora es una pistola de Sí, sí. juguete. En fin, esta serie de cosas que de alguna manera nos tratan como infantes, ¿no? Como si fuéramos niños y no fuéramos capaces de tener una vida normal. Pero yo creo que también va enlazado con lo de antes, con la censura, ¿no? Es decir, no voy a poner esto porque así no existe. Porque como los Claro. nuevos chavales no lo ven y piensan que la realidad es la pantalla, pues poco a poco voy adoctrinando una nueva serie de generaciones de gente joven que me va a servir a mis intereses. Por eso me alegra ver que la gente joven, bueno, yo no es que sea tan mayor, ¿no? Pero que la gente más joven se sume a ese carro.
porque toca hacerlo, y además sin complejos. Te voy a poner en el compromiso, si me permites, porque como quedan unos pocos minutos, ¿te parece si corto, guardo el directo y echamos otros 15 minutos, contestamos alguna pregunta y nos vamos? Venga, perfecto. Para que la gente lo sepa, eso, Perfecto. nos cortamos y volvemos. Sí, en menos de 2 3 minutos, lo que tarde en guardarse, ¿vale? Volvemos. Venga, perfecto. Vale, pues hasta ahora. Hasta ahora. Ahí estamos. Vale, hola otra vez. No ha explotado tu dispositivo, ¿no? Lo has guardado bien el vídeo. No, no. Ya se ha quedado subido, temía que se borrase, pero no, está bien. Oye, mientras vamos haciendo un poquillo de gente, porque tampoco te quiero tener aquí mucho, Tranqui. pero ya que te tengo que aprovechar y seguro que van a agradecerme los que nos están viendo. Si no te importa, claro, un ratillo solo. Sí, tranquilo, sí. Pero bueno, Acabo porque de ver además, ahora una pregunta. pues, Si conocemos ¿qué? alguna red social que no robe información. Eso yo no lo sé. Pues decías, bueno, Telegram no es segura, Telegram. eh, bueno, para estar precisamente en Apple Store tuvo que cerrar varios canales. Si tenéis un móvil Android, esos canales todavía siguen. Van desapareciendo algunos, ¿no? O sea, no es tan seguro como la gente piensa, ¿no? Sigue siendo una red de contenidos y al fin y al cabo es peligroso. Sí que es cierto que a nivel gratuito creo que Signal es el mejor porque no guarda registro. O sea, no hay un servidor donde se registren las conversaciones, se queda todo en el dispositivo en el que tengas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me conecto con el ordenador y con el móvil y lo que tengo en el móvil no es lo que tengo en el ordenador, ¿no? O sea, no hay cruce de datos generalmente. Luego hay otras aplicaciones de pago. Una que utilicé yo en su momento que funcionaba muy bien era Silent Phone, o sea, por teléfono silencioso, que además es la empresa hace teléfonos encriptados, pero es de pago, ¿no? Y el problema es que si estás tú solo en esa aplicación, pues sí, un poco vas a hablar con la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, estos de pago tienen las llamadas encriptadas, end-to-end, ¿no? Entonces, bueno, si te permite hablar de manera encriptada. Por ejemplo, WhatsApp y eso, claro, si utilizamos estas redes sociales y habláis por teléfono, recomiendo siempre hablar por digital, ¿no? O sea, las llamadas telefónicas se triangulan instantáneamente. Además, creo que en España tenemos el Sitel, que lo trajo aquí Rubalcaba. Creo que no es el programa completo, pero el registro es mucho más fácil. En cambio, a través de las llamadas digitales, obviamente, pues es algo digital y no es tan directo, ¿no? Así que, bueno, en mi día a día uso todas, desgraciadamente para mí, porque ya no sabes ni en cuál estás. Pero creo que para nivel privado del día a día lo mejor es Signal, a menos con lo que hay ahora. Veremos si cambian el seguro en el futuro con las presiones que haya, pero ahora mismo es lo mejor, ¿no? Luego, bueno, a nivel ideológico ya hemos visto las nuevas, están Parler, Gap, ThinkSpot, por ejemplo, que es de Jordan Peterson, que es una especie de Facebook más intelectual, pero volvemos a lo ¿Cómo mismo, ¿no? esa me la apunto, ThinkSpot, ¿cómo se llama? ThinkSpot, punto de pensamiento, ¿no? O punto de pensar, ThinkSpot. Um, Luego hay otra creo que es Minds, Mentes, que es una especie también de Facebook, pero además te pagan por la visualización. Hay muchas. A nivel luego está, bueno, el digital, está el Libri, ¿no? También que es, o está como BitChute, que son donde no hay censura por ahora. Como todo es por ahora, ¿no? O sea, no podemos estar seguros. Lo mejor es que, como siempre, si no queréis que alguien sepa, no lo contéis. Y si lo contáis, se lo contáis en persona y no sé, tapando los teléfonos, dejándolos en la habitación contigua, en fin, no sé, la privacidad ya depende de cada uno y lo que quiera gestionarla, ¿no? Porque si no, también es cierto que las herramientas son las que son y si no, uno se vuelve loco. Yo doy por hecho de que todo lo que diga en presencia de un teléfono móvil o todo lo que suba, todo lo que busque en Google, lo va a usar alguien contra mí. Entonces, partiendo de ahí, me cuido mucho de poner según qué cosas o hablar según qué cosas delante de un teléfono. En medio es un teléfono, es imposible evitarlo, pero siempre que puedo, el teléfono fuera. Sí, yo cada vez lo dejo de lado y cada vez la gente se enfada más conmigo porque no contesto al momento, pero estoy desintoxicándome de WhatsApp. Tengo mensajes para responder de hace 3 meses. Así que si alguien me esté viendo y le debo un mensaje, perdonad, pero es que es por mi salud mental. Y luego hay una cosa con redes sociales.
y aquí hablamos ya también de la inteligencia artificial de antes. Cuando alimentamos con nuestras fotos, nuestros vídeos, TikTok, Instagram, Facebook, ¿no? Estamos alimentando un algoritmo. Estamos haciendo que la máquina aprenda y esa información sea obviamente aprovechada en su propio fin, ¿no? Entonces, por eso cuanto más abusemos de esas redes, pues más información estamos dando al sistema, me refiero al sistema informático, más capacidad estamos generando sobre el algoritmo para que sea cada vez más ajustado y más concreto, ¿no? Antes de seguir con las preguntas, que seguro que hay Vamos. muchas, pero quiero decir algo que a la gente, esto la gente lo necesita saber. Los que lo estáis viendo esto, necesitáis saber esto porque os va a cambiar el chip de por qué pasan las cosas. ¿Tú sabes, Javier, lo que es un desayuno americano? El que llaman desayuno americano. Son tortitas con sirope. Sí, bueno, No sé. tortitas, El bacon, inglés, el inglés, huevos. el inglés es el que me gusta a mí, que es bacon, salchichas, huevo, eso sí que me gusta. Pues ese creo que lo cogieron de Estados Unidos. Pero Ah, bueno. antes de ese desayuno americano que llaman, pues americano es un, no es un, América es más grande que Estados Unidos, pero nos entendemos. El desayuno americano ese de huevos con bacon, con mucha grasa, al fin y al cabo, lo puso de moda este hombre, Edward Bernays, en su libro Propaganda, aquí se ven. Este tal Bernays creo que es sobrino de Freud, el del psicoanálisis y estas cosas. Este hombre Bernays, fue el que, bueno, es publicista, que no lo he Ah, dicho, es es verdad. importante. Es publicista y publicista ¿qué hace? Pues hacer que la gente compre el producto que la empresa que te paga dice, ¿no? Pues fue contratado, es que esto es importante que la gente lo sepa, fue contratado por un conjunto de empresas de fabricación de bacon y de este tipo de carnes porque no vendían lo suficiente. Entonces dijeron: "Oye, tenemos que vender esto porque si no, no nos sale rentable. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué solución nos propones?". Este hombre dijo: vale, tenemos que hacer que la gente compre bacon para desayunar. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿A quién escucha la gente en lo relativo a su alimentación? A su alimentación y a su salud, evidentemente. Pues a los médicos. A los médicos, a los doctores, a la gente que te dice: estás comiendo mucha grasa, ponte a dieta, pierde unos kilos, salta a andar un poquillo, dejar la cervecita. Esa gente es la gente que sabe, en teoría es la que sabe, es la que escuchamos en lo relativo a nuestra salud. O deberíamos escuchar. O no, porque porque ahora voy con lo otro. Convenció este hombre, a través de unas encuestas, etcétera, hizo la pregunta engañosa, le hizo a no sé cuántos médicos: ¿usted cree que es mejor para desayunar un desayuno ligero o un desayuno más fuerte para afrontar el día con energía? Efectivamente dijeron que un desayuno consistente que te des energía para todo el día. Desayuno consistente, bacon con huevos. Más consistente que eso no vas a tener. ¿Qué pasa? Que el bacon tiene una cantidad de grasa tremenda. Pero lo consiguió. Los médicos recomiendan un desayuno con huevos fritos y bacon y no sé qué. Ya tenía la campaña hecha. El bacon, no sé cuántas veces más se empezó a vender a partir de ese momento. Es decir, el desayuno americano yo no sé, hay un restaurante, una cadena de restaurantes en Madrid, el Beats creo que se llama, Vips, sí, Vips. cosas de ciudad, en mi pueblo no hay de eso, pero tienen desayuno americano y bacon con huevos, tal. Yo me puse a pensar esto de qué es. Y luego lo leí en este libro, digo, fíjate, eso que llaman desayuno americano corresponde a una campaña de publicidad manipulando la opinión de unos doctores para conseguir un beneficio comercial sobre la carne. En este libro, Propaganda, que lo recomiendo, está en PDF en internet, se dice también el caso de por qué las mujeres empezaron a fumar. Se dijo, es que esto tiene casi 100 años y vale para hoy en día, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer para vender más cigarrillos? Que las mujeres fumen. ¿Cómo podemos hacer que las mujeres fumen? ¿Cómo las convencemos de ello? Si es algo así de hombres y tal. Digamos que el fumar, ¿cómo se diría hoy? Empodera a la mujer, que te hace más sexy, que no te da ese toquecillo. Empezaron a hacer anuncios, contrataron a influencers que salieron fumando y tal. Lo pusieron de moda y hasta hoy que las mujeres fuman. Yo Y estoy en luego contra del Hollywood. tabaco, exactamente, sí, justo eso. Con la moda exactamente igual. Digo, em, que nosotros hagamos hoy ciertas cosas, que yo esté aquí con una sudadera, por ejemplo,
que es muy cómoda así, pero yo la llevo porque esta sudadera en algún momento se puso de moda llevar sudaderas, se empezó a introducir, igual que la moda de los 80 es totalmente distinta de la que es hoy, o de los 50, etcétera, por esta dinámica de interés comercial, de interés puramente monetario. Contratan a publicistas y ahí lo tienes. Entonces, y con esto ya termino, que me estoy enrollando, pero creo que es importante que hoy muchas marcas lleven el feminismo como algo a defender, que utilicen el feminismo para vender sus productos, igual que Coca-Cola o no sé, Gillette, por ejemplo, que fue aquello muy sonado. Bueno, me da asco ese anuncio, lo siento, pero que esas marcas hagan esas cosas es precisamente para vender más. No pensemos que de verdad están concienciados con algo, lo hacen puramente para vender. O sea, cualquier anuncio que veáis en la televisión, yo no veo la televisión por eso, cualquier anuncio que veáis en la televisión, desconfiad, decir, ¿por qué me quieren vender esto de este modo y no de otro? Y no solo eso, sino también te están obviamente dirigiendo una forma de pensar muy concreta y eso es la ventana pura de Overton. Si la Claro. promoción ahora mismo, si el problema también de las redes sociales es que llegan a todo el mundo. Antes la televisión quizá no llegaba a todo el mundo y la vida era como era antes. Ahora yo veo a una influencer que gana muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, ponerse algo. Pues inmediatamente al día después está finiquitado. O Claro. sea, se termina, se agota. Promoción de comportamientos, de hacer lo imposible lo pensable, ¿no? Ahí hemos visto cómo es el proceso de Overton para el aborto, el mal llamado matrimonio homosexual, ahora vienen con la futura pederastia, ya hemos visto artículos en algunos medios de comunicación que ya poco a poco lo van soltando, ¿no? Sí, sí, Y sí. eso es el problema de todo esto, que la gente no se da cuenta muchas veces de si su pensamiento es propio o inducido. Porque claro, si tú estás viendo cosas, tú asimilas cosas, normalizas en tu vida real ciertas cosas. Y eso poco a poco va modificando tu conducta. Ese es el problema de esta sociedad, que es completamente mediática, que es lo que hablábamos antes de cortar, que cuando ya recibes tantos mensajes, no sabes ni dónde, prácticamente no te da tiempo ni a pensar absolutamente nada, te conviertes en un autómata, que es un poco lo que están buscando, ¿no? Y la presión en redes sociales. Hemos visto recientemente a Victoria Abril, ¿no? La que salía diciendo este tema de la posible pandemia, lo de la mascarilla. Ha tenido que salir pidiendo perdón por el acoso mediático público, ¿no? O de redes sociales. Entonces, es este pensamiento, eh, o la palabra candado, ¿no? Un pensamiento que no puedes. Antes lo normal era que la gente pensara muy diferente. Ahora es que no puedes ni opinar de manera diferente. Sí. Ya no digo pensar, simplemente expresar algo, aunque solo simplemente por tocar las narices, ¿no? De típica gente que llega a un sitio, te escucha decir una cosa y te dice la contraria simplemente por crear polémica. Ya no se puede ni hacer eso. Es realmente frustrante, pero bueno. Esperemos Pues que eso ya, sí ayude a la gente a que se agote cuanto antes. Si algo yo creo que se puede sacar en positivo de toda esta mierda que estamos viviendo ahora mismo es que creo que como nunca antes la gente ha despertado a un nivel masivo, ¿no? Sigue habiendo gente muy dormida con el miedo y eso es otro debate, pero creo que ya de verdad la gente se está dando cuenta de que hay algo que no cuadra, ¿no? Y pongo siempre el ejemplo de una encuesta del ABC, si no me equivoco, en abril del año pasado, en el que el 75% de los encuestados, creo que obviamente la masa no era grande, eran 6.000 o 9.000 personas más o menos, entre esos encuestados, el 75% no se creía o ponía en duda la versión oficial del coronavirus. Y yo que pensé que en enero, marzo, enero, febrero, yo pensé que esto ya estaba hecho, apaga y vámonos, me voy al campo, ¿no? Como tú, a tu pueblo, unas vaques y tal. De repente veo que hay una desconexión, ¿no? Que se está rompiendo ese fino hilo entre el poder mental del sistema del poder y la población sometida. Así que, como decía antes el catalán, apreteu, apreteu, ¿no? Como le decía a los de la CUP, pues apreteu, apreteu, pero para el otro lado. Vamos a apretar y apretar, porque poco a poco estamos ganando un terreno que de verdad no pensé y mucha gente pensaba perdido por completo, ¿no? pues hacemos ronda rápida de preguntas y cerramos. Vamos, venga. Vale, si puede ser que sean relacionadas con este tema, ¿vale? Sí, he visto alguna muy interesante, pero ya nos íbamos por los cerros de Úbeda. Ahora la gente no escribe. Es el momento, ¿eh? No me dejéis solo.
¿Cómo podemos acabar con el nuevo orden mundial? No se puede acabar con el nuevo orden mundial, se puede resistir a él en todo caso. Eso es lo que yo creo. No, no tenemos los resortes ni el poder por ahora para vencer esto, ¿no? A raíz de, por ejemplo, cuando echaron a Donald Trump, decía en la televisión, el sistema no está hecho para nosotros, para los que tenemos esta forma de pensar, ¿no? O al menos defender ciertos valores, familia, vida, tradición, no está hecho para nosotros y tenemos que saber que jugamos contra corriente. Pero como decía Chesterton, solo el pez que está vivo puede nadar contra corriente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es una de las cosas que me hace despertarme todos los días y tirar para adelante. Como tú bien dices, es resistir. Luego está la otra, que es lo del Julius Evola de cabalgar el tigre. El tigre es el sistema, no puedes enfrentarte a él porque te destroza, pero sí puedes cabalgarlo, es hacer que el sistema caiga por sus propias contradicciones, que entronco con lo que estábamos hablando antes de las censuras, ¿no? Precisamente porque esa facilidad de sacar a la luz esas contradicciones del sistema es lo que existe también esa censura mediática. Esto dicen, para mí podemos crear una vanguardia política artística propia. No podemos crear una vanguardia política artística si no hay autores. Si solo estoy yo, que no estoy solo yo, cada vez está saliendo más gente, está Auctor Salutis, está Baldruc también, Ferrer Dalmau, por supuesto. Si cuando empieza a haber autores es cuando se puede empezar a hablar de dar la batalla en el terreno de las artes. Si solo está uno, no puede hacer prácticamente nada. Es que eso se produce históricamente cuando hay un caldo de cultivo, ¿no? Como tú bien has dicho antes. Una generación que se juntan intelectuales con guerreros, con artistas y se juntan, se fusionan y crean algo magnífico. Eso ha ocurrido muy pocas veces, pero significan cambios de... Cuando eso se produce es un cambio de paradigma total. El problema es que ahora ese cambio no es natural, es inducido, es un cambio de ingeniería social, ¿no? Porque esas generaciones cuando se juntan son, obviamente no lo manejamos nosotros, es algo de Dios. Pero cuando ya ese cambio viene desde arriba, financiado, ya cuando entramos en otro campo muy difícil. Así que ya sabéis, alguien está escuchando que es artista, a sumarse. Sí, por Unos aquí ponen las sale, armas, otros ponemos las plumas, otros tienen que poner los pinceles. por aquí sale algún comentario. Voy a responder este, pero solo lo voy a hacer yo, ¿vale? Para no ponerte en un compromiso. Eh, Opinión sobre Isabel. Bueno, simplemente diré que piensa a quién no puedes criticar y ese es el que gobierna, ese es el que manda. Isabel Por aquí. es... Isabel. Isabel, es que no quiero. No, la niña esta que ha salido hace poco. Sí, pero no, Ah, no bueno, quiero pues porque está el tema no, delicado, ¿vale? no, a ver, bueno, yo soy miembro de la Reconstrucción Histórica, de la Asociación de Reconstrucción Histórica y la División Azul. Soy un defensor de la División Azul. Lo he hecho públicamente y lo seguiré haciendo. Creo que fue un acto heroico de una serie de jóvenes que dieron su vida por España y contra el comunismo después de 3 años de guerra. Para que me vengan ahora algunos a decirme algo sobre ellos, ¿no? Que no quito mérito a otras unidades, como por ejemplo los españoles que estuvieron en la Legión Francesa, los de Leclerc que entraron en Francia, ¿no? Cada uno tiene sus formas de actuar. Yo creo que no hay que medir la ideología, sino la valentía del alma. Pero al igual que si hasta medios como El Mundo han dicho que hay algo ahí, que hay olía mal, ¿no? Este acto de esta joven, mira, dentro de la batalla cultural, ¿no? Perfectamente diseñado. Yo he estado en el cementerio cuando se ha muerto algún divisionario, hemos ido a honrar, pero eran actos mucho más íntimos, ¿no? De repente veo este acto, esa mujer, esa niña, que yo no sabía de dónde salía. Y hasta que el mundo diga que era algo sospechoso, que parecía ser algo escenificado, porque por lo visto la exclusiva la tenía una agencia rusa y después se lo dio a los medios de izquierda españoles, pues dentro del mundo en el que estamos ya desgraciadamente creo que hay tantas cosas que no son verdad, que nos las pintan como algo espontáneo, que yo ya no sé ni qué creerme. Pero bueno, por lo respecto a esa niña, no la conozco y la verdad es que me importa poco. O sea, Vale, yo sí voy a hacer un comentario, es que luego me lo dicen. No, el acto, según lo que yo sé, el acto en eso no está montado ni mucho menos. Se lleva haciendo todos los años en el cementerio de la Almudena. No es ningún complot, no es nada raro, según lo que yo sé, ¿vale? Y simplemente que sacaron un trozo de contexto que les interesaba en ese momento, de un discurso, de una serie de discursos que duraban 40 minutos. Sacaron esos dos, que eran quizás los más polémicos por ciertas cosas, y ya está, lo echaron a las redes, los medios hicieron su trabajo y ya se lió.
No quiero comentar mucho porque este tema es delicado y lo mismo no se sube. Eso es otra parte, sí, o sea, es otro tema que nos daría otras 20 horas. He visto lo de vacunar o no, hay una chica que está preguntando mucho. Eh, bueno, dentro de lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo ha explicado antes muy bien Javi. Se te genera una necesidad de un producto de una manera muy concreta. Y yo creo que este producto, que es una vacuna o no una vacuna, es una terapia genética, creo que va muy enfocado dentro de esa campaña de marketing que hablaba antes Javier. Nos han creado una necesidad y nos han creado una escasez. Y si tú juntas un producto deseado con lo escaso, haces que la gente se mate por él. No es Y la en mi típica caso, reventa más. Sí. es que es más viejo que la orilla del mar. O sea, ¿quieres vender algo? Esto es súper bueno, pero tenemos muy pocas unidades. Póngansela quien pueda. Y todo eso, los políticos robándose las vacunas y tal, en fin. Desde luego creo que es un espectáculo como ciudadano, creo que es un espectáculo dantesco, ¿no? Lo que están haciendo los políticos a nivel global, no lo sé. En fin, y te lo estoy diciendo de manera muy educada, ¿no? No sé. Sí. Yo no sé si me meto un lío por esto, pero yo no me quiero vacunar de eso, de otras cosas sí. Pero de esto no por mis razones. Es que esa es otra cosa. eh, Negacionistas, antivacunas. Nadie está negando que existe el virus. Y nadie es yo me he vacunado toda mi vida de las cosas que me tenía que vacunar, ¿no? Que luego habría que ver también que algunas vacunas no es lo que dicen, pero también eso es otro tema para otro debate. Pero es que esto no es una vacuna, esto es una terapia genética. Esto no es un virus, esto no es un virus inoculado en el organismo. Esto es algo que en principio da un código, un mensaje a tu ARN mensajero para que produzca una proteína que produzca una enzima para que se enfrente a un virus. Yo, desde luego, soy de la opinión de que no me pienso vacunar. Pues volvemos a lo mismo. El mundo va hacia donde va, al igual que quizá hace unos años pensábamos que nunca tendríamos un teléfono móvil. No es obligatorio tenerlo, pero lo tenemos, ¿no? Entonces, tampoco es algo que pueda decir sí, no, 100%. No ahora. Quizá el día de mañana, si por mi oficio me obligan, eh, obviamente es una elección muy personal, ¿no? Es para ver a nuestras Creo que familias, no sé, o sea, es muy complicado. Es que realmente nos tienen agarrados por los machos, ¿no? Como se dice. Creo que lo comentabas tú por Twitter, que hace unos meses nos decían que cómo iba a ser la vacuna obligatoria, que eso no podía ser, porque no sé qué. Creo, no sé si lo comentabas tú, pues en Galicia hay multas, creo recordar que hasta 60.000 euros por no vacunarte. Hasta, bueno, sí, hasta eso es. Luego creo que si luego hay algo o te saltas el confinamiento o lo que fuera, creo que llegan hasta cientos de miles de euros, ¿no? Además, el Comité Bioético de Naciones Unidas deja muy claro que la vacunación obligatoria es imposible, porque tiene que ser consentida por la persona previa información de todos los efectos y de dónde viene esa vacuna. Y ni nos han dicho de dónde viene, ni nos han dicho los efectos, simplemente porque no ha habido tiempo para saber los efectos, ¿no? Es decir, fijaos también si es importante esa batalla cultural que hasta para pedir información tenemos que luchar. O sea, hasta para exigir una información que tendría que ser de acceso público, tenemos que estar mendigando y dando la batalla para poder pedirla, ¿no? Recordemos que esto no es una vacuna, es un medicamento de emergencia aprobado por la FDA. Se ha saltado todos los controles normales para una vacuna, de 10 a 20 años casi. No ha habido tiempo para probar los efectos a largo plazo. E incluso el contrato, en principio, se quedó censurado en la Unión Europea. Tenías 30 minutos como eurodiputado para leerlo, es decir, no te daba tiempo, como los documentos desclasificados que te tapaban cosas en negro. No sé, es otra jugada más de esto que no se sabe a dónde estamos yendo, ¿no? Y que creo que es importante que como ciudadanos exijamos transparencia y exijamos información. Creo que los políticos se han acostumbrado demasiado a no dar cuentas sobre sus acciones. Sí. Sí, nobleza obliga, se decía en la Edad Media que aquel que tenía un linaje estaba obligado a ciertas cosas para con sus vasallos. ¿Qué pasa? Hoy en día los políticos están 4 años, lo hacen bien o mal, se van, su paguita y ya está. Y si mira, aquí me ya llevo por delante y ya está, no tienen ninguna responsabilidad. Mira, yo soy Hidalgo, ¿no? O sea, Hidalgo de documento oficial, digamos. Y cuando veo eso también o sea, digo, oye, nobleza obliga. Claro, la gente dice, no es que la nobleza, digo, la nobleza de antes, cierto que tenía ciertas prebendas,
Pero cuando había un conflicto, ¿qué hacía la gente? ¿A quién iba primero a la guerra? El Señor, ¿no? Y luego tenía la gente, bueno, en fin, eso es otra historia. Así es que cuando Sí. nos ponemos a hablar da gusto porque hablamos de todo. Venga, alguna pregunta más, chavales. Sí, sí puede ser alguna relacionada con el tema que nos ha ocupado y cortamos ya que no quiero abusar tampoco de Javier. No, todavía aguanto. Creo que la de la pregunta solo lo lees tú, ¿no? Tienes un cuadradito de Ah, porque preguntas, creo. estaba leyendo de los comentarios del directo. A ver, no sé si hay, es Sí, que creo que cuando yo he hecho algún live creo que hay una opción de una cajita de preguntas. sí, sí, es verdad, lo estoy viendo ahora. La carta de Vigano. ¿Sabes qué es eso? Sí, la carta de Vigano es del anuncio de Estados Unidos que escribió a Donald Trump avisándole sobre el tema del reseteo. Pero bueno, como no es el tema, pues no extenderme. Vale, ahora vamos a salir ahora. Va a ser alguna preguntilla más y cortamos. Villamor, presidente. Si es una pregunta o Sí, una creo que es una afirmación. afirmación la que hacen. Ahora, habíamos, si lo hubiera dicho Javier, ya cuál de los dos. ¿Cómo, cómo? Que si hubiera dicho por el nombre ya lo tendríamos complicado. Y con esta acabamos. ¿Dónde acabaremos? Pregunta difícil. No, no podemos leer el futuro. Yo creo que está todo en nuestras manos, ¿no? Está en las manos de los pinceles, de la gente que dibuja, está en manos de los que escriben, está en manos de los que hablan, de los que cuentan, de los que se atreven a salir de la cueva, ¿no? Y contar. Si yo creo que hay algo que nos identifica a estos que estamos haciendo estas cosas, es un poco que una vez ves más allá de lo que te quieren mostrar, sientes, de verdad sientes que no puedes quedarte quieto, ¿no? Que no puedes quedarte callado. Um, en mi caso, por ejemplo, muchas veces digo, bueno, voy a intentar, alguna vez, ¿no? De jovencito decía, voy a intentar vivir en el mundo, ¿no? Y te das cuenta de que el mundo no es para ti. Y yo creo que eso es positivo. Y más si eres hombre de fe, ¿no? Claro. El reino de Dios no es de este mundo, así que creo que eso no te tiene que dar cierta calma. Decíamos antes, no estaba en nuestras manos, la batalla hay que darla. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer a cada uno sentirse bien consigo mismo, ¿no? A pesar de lo que no se consiga, a pesar de lo que se consiga, de las trabas, de las felicitaciones, de los éxitos, los logros, las penas, las alegrías. Uh, tienes que hacerlo por tu bien. Primero por los que lucharon para que tú estés aquí. Segundo, por lo que tú estás aquí. Y tercero, para que los que vengan detrás de ti tengan algo mejor de lo que tú has tenido. No está la victoria en nuestras manos. Y creo que eso es algo importante. No hay gente que se frustra. No, hemos perdido el aborto en Argentina. No, ahora están yendo por México, aunque México lo está parando en muchos sitios. Um, eso no está en nuestras manos y creo que precisamente cuanto más se avance por otro lado, más razones nos cargamos para luchar, ¿no? Siempre he dicho quizá algo muy romántico, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Y ahora que, por ejemplo, recientemente no ha muerto Enrique San Francisco, que es cierto que mucha gente no lo conocerá, me gusta mucho la frase que decía Pablo Motos de él, ¿no? Que decía, es un hombre que era libre, que hizo lo que quiso y que vivió como quería vivir. Y creo que estamos precisamente en el punto de inflexión de ese momento, o sea, en ese punto de inflexión en el que dentro de muy poco no tendremos ninguna manera de dar marcha atrás. Se han puesto ya los rodillos en marcha, estamos ya en ese Kali Yuga, ¿no? Sí. Y solo nos queda, bueno, estamos en un mundo en ruinas, en debacle. Entonces intentemos convivir lo mejor que podamos, ¿no? Siempre lo digo, pero me Mantener. gusta mucho la frase de Chesterton también cuando decía que la tradición no es la adoración del fuego, sino, no, perdón, no la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Exacto. Si tú has cumplido con esa transmisión, muérete tranquilo. Si no lo has hecho, preocúpate. Mantenerse en Así pie en que un mundo en ruinas. No sé quién lo eso decía es. tampoco. Había una El canción de... mundo, con el póster este, ¿no? El mundo te necesita.
El mundo os necesita a todos. Todos tenemos algo que aportar, absolutamente todos. Para eso hemos sido creados. Había una canción, y con eso ya termino, de Estirpe Imperial, decía levantarse y luchar cada uno con los medios que pueda utilizar. Y bueno, en eso estamos. Así es. Así que bueno, Javier, muchísimas gracias. Siento que se han quedado preguntas por responder, damos para lo que damos, tampoco es cuestión de tirarnos aquí hasta las 12, pero bueno, habrá, espero, una segunda ocasión porque ha estado bastante entretenido. Tienes... Hay temas interesantes. Me gusta que hayas citado a Walter Benjamin. Lo estudié en Berlín, en la época de entreguerras. Un tipo interesante. Interesante, sí. Curioso al menos. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias. Y bueno, este directo como el otro, como el anterior, se quedarán subidos en mi perfil. Si te parece bien, Javier, los subo a YouTube después. Sí, perfecto. Y que se queden ahí también. Lo monto así un poco, que se quede apañado y lo subo también. Perfecto. Gracias a ti por la invitación y a todos los presentes. Ahí, nada, ya tenéis ahí las redes sociales de Javi, tenéis las mías y aquí estamos para cualquier pregunta, duda. Y nada, de verdad, pasaros por el trabajo de Javi porque no os va a dejar indiferentes. Y más si sois hispanos o hispanistas. Eso es. Que soy muy explícito en algunos temas, a lo mejor no mucho, pero bueno, como estamos tan susceptibles últimamente en redes, pues, pero sí, hay que Deberías mojarse. hacer un curso de caligrafía gótica esa medieval que a veces Me lo han dicho, te pero no sé motivas a hacer. Pero lo haré. Bueno, Así que señores, bueno, Javier, oye, un placer, muchísimas gracias y espero que algún día nos conozcamos en persona y poder hablar distendidamente de todo esto. Dios mediante, cuando podamos salir de esto, nos tomaremos unas cervezas. Y por cierto, y ya con esto me despido, te vamos a liar al final para otro número de primavera, del Fancine Primavera. Perfecto, Muy bien, encantado. pues Muy oye, bien. Javier, un abrazo y nos vemos. Hasta pronto, Javi. Y gracias a todos por estar aquí. Buenas noches. Gracias a todos. Adiós.